Si te interesa conocer cuáles son los puntos que debes tener claros al momento de escuchar los discursos de todos estos candidatos políticos que muchas veces parecen ser ideas muy elocuentes y embelezantes, pero ¿por qué sucede que cuando son elegidos y lo llevan al mundo práctico nunca cumplen nada? ¿Cómo nos podemos anticipar a ese suceso? Bien, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta para poder prever si eso que nos prometen es viable o simplemente nos están manipulando emocionalmente? Si te interesa por fin abrir los ojos y tener libertad real y poder ejercer tu derecho al voto de manera objetiva y no influenciada por aspectos emocionales, quédate porque en este video te lo voy a explicar de forma sencilla. No tienes que ser un experto en economía ni en política, lo vamos a ver de forma muy clara y contundente. Para comenzar, de una forma muy general, debemos comprender que existen ideologías políticas. Esto se denomina espectro político. Ahora, no vamos a profundizar en esto, si quieres profundizar, googlealo, pero de forma muy general podemos comprender dos corrientes. La izquierda, que se refiere a las ideas socialistas, ¿ok? Y la derecha, que se refiere a las ideas capitalistas. ¿Bien? Muy bien. Como te acabo de mencionar, existe un espectro donde hablaremos, o podrías encontrar, el fascismo, el comunismo, la socialdemocracia, el nacionalismo, el progresismo, whatever. Cantidad de cosas que son entre izquierda y derecha, tienen matices de ambas. De forma general, para que lo comprendamos todo, existe la posición de izquierda y existe la posición de derecha. Bien, la izquierda se refiere socialismo, la derecha se refiere capitalismo. Julián, ¿y eso cómo se come? Sí, eso cómo se entiende. Lo vamos a comprender con una analogía muy sencilla que es la de un pastel. Vamos a imaginar que el pastel, ¿sí? Tenemos todos aquí un pastel para comer y ese representa la economía del país. ¿Listo? Las ideas capitalistas refieren a lo siguiente. Ok, bajo el concepto capitalista, el gobierno, que sería el que estaría, en este caso, inicialmente tomando la porción del pastel, tiene una capacidad para tomar una porción muy limitada. ¿Listo? Y el resto del pastel queda a el que lo pueda coger, ¿no? El que lo pueda coger. Según tu capacidad para coger una porción de pastel, la coges. ¿Sí? Según tu participación en el mercado, puedes tomar una porción más grande o más pequeña. Y cuando se acaba este pastel, gracias a la falta de participación tan pronunciada del gobierno, existe el libre comercio, existe la industrialización progresiva, ¿ok? Existe la propiedad privada, lo cual permite a los empresarios seguir escalando a nivel empresarial sin tener, digamos que, barreras establecidas por el gobierno. Y si los empresarios crecen, expanden sus empresas, implica mayores puestos de trabajo, por lo cual reducción de tasa de desempleo, y ya iremos viendo eso cómo se refleja en los demás factores. Bien, entonces se vuelve a hacer un pastel, pero en este caso más grande. Y el gobierno sigue teniendo, aunque una porción prioritaria, pues no tiene acceso a todo el pastel. ¿Listo? Los empresarios siguen teniendo su propio pastel, su propio pedazo, perdón, de pastel, pero al crecer empresarios, al favorecer el libre comercio, importación, exportación, favorecerlas y fiscalmente favorecer el crecimiento capitalista, pues bueno, indirectamente se busca que cada vez el pastel sea más grande. Las ideologías capitalistas no buscan que el pastel se distribuya de forma equitativa. No, buscan que ese pastel que representa la economía sea cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Listo? Y por ende, favorecer que cada vez las personas puedan acceder más, pero ojo, no significa que haya igualdad para todos. Cada quien debe ser capaz de tomar su propia porción de pastel. ¿Listo? Imagínate como en una fiesta. ¿Vale? Ahora, las ideas socialistas podríamos definir que bajo la idea del pastel, el gobierno dice, mira, como existen personas que están cogiendo más que otras, yo me encargo de gestionar el pastel. Nadie puede coger el pastel, ni siquiera pueden quitarle un poquito de cremita. No, todo es mío. Y yo me encargo de distribuirlo. Tú no me puedes decir a mí cómo lo distribuyo. Yo veré cómo lo distribuyo, en qué momento lo distribuyo, a quién le doy la cerecita, a quién le doy una fresa. Eso lo decido yo. Punto.
Entonces, a diferencia del capitalismo, en donde el pastel se hace cada vez más grande y el que llegue coge su pedazo de pastel, en el socialismo es yo lo controlo y yo doy de a poquitos y ya. Y cuando se acaba el pastel, el gobierno vuelve a hacer el mismo pastel. ¿Ok? El mismo. Porque para que el pastel se expanda, se requieren capitalistas, se requiere industrialización, se requiere libre comercio, se requiere propiedad privada. En el socialismo dice, ok, no hay propiedad privada, de hecho existe la expropiación, te quito tus propiedades porque sí, bien, te quito tu riqueza, la que hayas construido durante toda tu historia o durante las generaciones de tu familia, te la quito porque sí, porque yo soy el dueño de todo, bien, y yo veré cómo lo distribuyo, más no cómo lo hago crecer. Esas son las explicaciones básicas, una analogía muy sencilla. Socialismo toma el pastel, busca distribuirlo igual, pero se dificulta por ese exceso de participación del gobierno, se dificulta que el pastel sea cada vez más grande. ¿Ok? Se dificulta. Ahora, en el capitalismo, el gobierno no puede controlar todo el pastel, ¿sí? Por eso no puede determinar a quién le distribuye cada pedazo y ya dependiendo de cada persona puede entrar y tomar una porción de ese pastel. Obviamente, ¿esto qué quiere decir? Que en el capitalismo pues tenemos un gran error en digamos que en la equidad, en la distribución de riquezas fallamos. Pero el socialismo acierta bastante en la distribución de pobreza. Existe una frase muy popular que seguramente habrás escuchado y es que si colocáramos un socialista a dirigir o a gestionar el desierto del Sahara, en 5 años ya no habría arena. ¿Ves? Recuerda, el pastel no lo permiten crecer tan rápido. ¿Bien? O básicamente ni siquiera lo permiten crecer. ¿Listo? Entonces, una forma también de diferenciarlo. En el capitalismo el gobierno no tiene tanto poder de control, mientras que en el socialismo todo es del gobierno. Entonces, comienza a evaluar qué dicen las personas. Si comienzan a decir, hey, no, vamos a eliminar los sistemas de pensión privados y los vamos a pasar al público, ¿sí? Al sistema de pensiones público, al nacional, ¿vale? Entonces esa plata ya la maneja el gobierno. O sea, pasó de ser ajena al gobierno donde no podía echar mano, ¿sí? A que no, ahora yo lo manejo. ¿Ves? No, vamos a incrementar impuestos a las empresas para que ese dinero, no, ese dinero no es para el pueblo, ese dinero es para el gobierno y el gobierno lo invierte. Recuerda que sea derecha o sea izquierda existe corrupción. Entonces, si yo tengo más acceso a dinero y le favorecemos eso al gobierno, dejamos que ahora le quite más a esas empresas, a esas industrias, pues les quito más dinero, las empresas comienzan a fracasar, comienzan entonces a cerrar, comienzan a buscar a dónde irse porque simplemente no las están dejando crecer de forma fiscalmente eficiente, por ende los puestos de trabajo se van para el piso, la industrialización inicialmente bajo ideas socialistas se va para el piso. ¿Por qué? Porque el gobierno ahora gestiona todo. Y la empresa dice, hey loco, pero es que yo necesito un pedazo de pastel más grande porque necesito expandirme, ¿bien? Y asimismo pues voy a favorecer la economía ofreciendo más puestos de trabajo. Bien, y puedo pagar lo que se debe, ¿vale? Al puesto de trabajo, pero si tú me estás cobrando más, voy a tener que empezar a recortar personal, voy a tener que empezar a reducir sueldos. Eso me va a implicar huelgas, eso me va a implicar que las personas no tengan lo que deben, lo que deben por su trabajo, ¿sí? Y bueno, simplemente no me voy a aguantar esto y me voy, porque no voy a poder hacer crecer mi empresa. Y las microempresas, las más pequeñas, simplemente no van a poder soportarlo y comienzan a fracasar. Pero el gobierno socialista dice, lo lamento, lo lamento, pero hay una desigualdad, tú tienes más riqueza que otros, así tu empresa te haya costado cantidad de años montarla o hayan sido generaciones enteras, llóralo, llóralo, pierdes, papá. Ah, bueno, entonces si los ricos empezamos a perder, pues se van. Las empresas se van y bajo las ideas socialistas de este control absurdo del, de la economía, bien, pues los que favorecen la economía, que son los empresarios, se empiezan a ir, por ende las tasas de desempleo comienzan a dispararse. Así que recuerda que si tú ves una persona, escuchas a una persona, perdón, decir que no, que vamos a coger todo ese dinero que es privado y lo vamos a captar para el gobierno, ¿sí?
Pues, ¿qué quiere decir directamente? Que quieren coger ese pastel para ellos y ellos verán cómo lo gestionan. Y tú y yo sabemos que derecha e izquierda son corruptos. Cuando les empieza a llegar más plata, se van a coger más plata. Bien, no la van a invertir como prometen. Ay, mira, me emociono aquí hablando. ¿Sí? No la van a invertir como prometen, ¿cierto? Eso ya la historia lo ha demostrado. Mientras que en el modelo capitalista, como existe la propiedad privada, no puedo llegar a meterme allá, no puedo llegar a decirle qué hacer. Tengo un tope de cuánto puedo incrementar impuestos, ¿cierto? Tengo una restricción también a qué tipo de persona le puedo colocar impuestos, que son los que ganan más de cierta cantidad de dinero. Pagamos declaración de renta, gravamen por movimiento financiero, ingreso por ganancia extraordinaria, bla, 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 bla. Obviamente el IVA es para todos, pero este tipo de impuestos más sofisticados, bien, pues entran para los que empiezan a facturar más. En el socialismo le aplicamos la misma tanda a todos, bien. Y principalmente entramos con los ricos. Cuando los ricos se van, ¿de dónde seguimos sacando para volver a montar el mismo pastel? Pues de los pobres, ¿ves? De la clase media. ¿Ok? Entonces una persona que no pagaba una declaración de renta, ahora le empieza a pagar. Lo cual ya en muchos países tercermundistas representa el 30 al 36% del ingreso anual. ¿Ves? Bueno, dejando eso claro, ideas de derecha, capitalistas, de izquierda, socialistas. Ahora, si te das cuenta, comienzas a vincular, ¿no? Lo que dicen va a generar esta repercusión en la economía, va a afectar de esta manera a la industria, va a afectar de esta manera el desempleo. ¿Listo? Ya te voy tocando algunas variables, ¿vale? Pero ¿cuáles son las tres variables más importantes? Primero, Producto Interno Bruto, PIB. Julián, de por Dios, ¿qué es eso, hermano? Hábleme en español, hermano. Esto ya se puso complejo, me voy. Tranquilo, tranquila. Lo vamos a explicar sencillo. Inicialmente, el Producto Interior Bruto o PIB se refiere de forma muy general. No quiero después aquí una persona que estudia economía política, ay, pero te faltó explicar esto. Esto es de una forma muy general, loco. ¿Sí? Producto Interior Bruto, PIB, se refiere al valor, se refiere a la cantidad de bienes, productos, servicios que produce una economía en un año corriente, ¿bien? Y se refiere al producto, al bien, al servicio final, al que llega al consumidor. Te voy a poner un claro ejemplo. Digamos, en este caso, este celular, ¿sí? Este celular. Eh, Cuando tú compras el celular, ¿sí? Bueno, por ejemplo, cuando yo lo compré, ¿sí? No estoy entrando a negociar los microprocesadores, los componentes, las partes, ¿no? La mano de obra. No, directamente lo que a mí me llega ya es el producto final. Después de todo el proceso de construcción del celular, que las empresas tuvieron que hacerlo, ok, tener un contrato con alguna empresa de sector primario. El sector primario son los que toman la materia prima, ¿sí? La sacan, digamos, si es algún componente mineral, lo sacan del suelo, ¿listo? Y ya, y lo venden, ¿sí? Luego el sector secundario tuvo que haber procesado esa materia prima en partes, en componentes, ¿listo? Y luego llega el sector terciario que coge esos componentes y lo vuelve un celular. Y ese celular llega a los puntos de venta y yo estoy comprando el celular. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que entra en el Producto Interno Bruto? Esto, el final, ¿sí? El bien, producto, servicio final, el que tú y yo compramos, el que tú y yo compramos. Sí, digamos, este reloj, ¿bien? Yo compré el reloj al final, ¿no? No las partes, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto produce un país referente a estos bienes, servicios, productos finales, lo que llega al consumidor? La cantidad, el valor de toda esa cantidad de productos que llega a tener. ¿Listo? Que obviamente eso se da en miles de millones, ¿sí? Y ya pues se refiere a, bueno, ya depende de la capacidad productiva del país en cuestión, de cómo toma recursos y según su potencial de industrialización, pues puede convertir esos recursos en un producto final al consumidor. O si por el contrario no posee la suficiente industria y qué tiene que hacer, coger esos recursos, enviarlos a otro país, ¿sí?
y después comprar las partes para aquí conectarlas y vender el producto final, o simplemente no existe esa industria y se vuelve un país que es vendedor principal, por decirlo así, de materia prima, de cosas que van a tomar otras industrias de otros países para volver las partes, para volver los productos y luego nos lo venden a nosotros. Entonces, como existe esa posibilidad, eso no se cuenta en el Producto Interno Bruto. Lo que se cuenta en el Producto Interno Bruto es lo que produce un país, bien, y que llegue al consumidor. ¿Ok? Que lo compramos tú y yo en las tiendas. Eso que tú y yo compramos, estamos comprando producción del país. Bueno, obviamente depende del producto y todo. Sí, digamos, este es el Samsung, esto es un Samsung. Pues bueno, esta empresa no radica en Colombia. Pero bueno, es para que lo entiendas, ¿no? Lo que produce la economía nacional. ¿Listo? Bien, existen diferentes tipos de Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto per cápita, el nominal, el real, whatever. Lo que interesa es que cuando tú escuches Producto Interno Bruto se refiere a cuánto ha producido un país durante un año, ¿bien? Durante un año. ¿Y qué quiere decir que un país produzca más o produzca menos? Quiere decir, pues, cuánta industrialización hay y cuánta vinculación de fuerza laboral eficiente, capacitada, se conecta con esa fuerza industrial, ¿sí? Con esa fuerza empresarial, ¿vale? A mayor PIB tenemos un crecimiento en lo que es los puestos de trabajo, es decir, una reducción en la tasa de desempleo. Eso se llama ley de Okun. ¿Listo? No voy a entrar a profundizarlo, simplemente metámosle lógica. Si el país produce más es porque tiene más fuerza laboral para producir. ¿Ves? Por ende, si cada vez tengo un Producto Interno Bruto mayor y mayor y mayor, quiere decir que el desempleo cada vez es menor, porque las empresas se les está permitiendo crecer, ¿listo? Y como están creciendo, necesitan fuerza laboral para ello. Así que debes conocer el Producto Interno Bruto de tu país y cómo ha venido creciendo y modificándose, ¿listo? En los últimos años. Al final del video voy a poner un ejemplo de mi país, Colombia, pero por ahora te estoy dando la definición. Entonces recuerda, Producto Interno Bruto. Ahora, si el candidato, en este caso en cuestión, de tu país, tú verás, ¿sí? Comienza a decir, no, mira, lo que vamos a hacer es industrializar el país. Industrializar, vamos a hacer inversiones en incrementar la posibilidad de que el mismo país se encargue de tomar sus propios recursos y procesarlos ahí mismo. Eso suena maravilloso, suena maravilloso. Pero si hablamos de un país de tercer mundo, como por ejemplo Colombia, la inversión que se debe hacer para que ese proceso se dé es abismalmente grande. Abismalmente grande. ¿Listo? Estamos hablando de cantidades absurdas de dinero que se requiere para que se comience a invertir. Y luego, el proceso de construcción de estas industrias, ¿listo? Toma un tiempo, no es que yo monte una empresa de un día a otro y esta sea eficiente de un día a otro, ¿ok? No puedo montar una industria de un día a otro, no puedo facilitar que se monten empresas enfocadas en un sector y que los empresarios salen no sé, saco del bolsillo y listo, tengo un empresario perfecto para dirigir esa industria. No, no salen empresarios de los árboles. ¿Listo? Entonces, el hecho de que el gobierno busque invertir y saque dinero para eso no significa que se vaya a acelerar de un día a otro. ¿Sí? Va a requerir demasiado, 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 y lo resalto, demasiado tiempo, principalmente en países de tercer mundo, como por ejemplo mi país Colombia. Para que logremos esos niveles de industrialización, aproximadamente necesitaríamos entre 2 a 3 ciclos económicos completos, llevándolo de forma progresiva. Ciclos económicos basándonos en algo que se llama ondas de Kondratiev. Si quieres puedes googlearlo. Pero pues son ondas que nos dicen que normalmente el comportamiento puede ir de 30 años aproximadamente en lo que son los ciclos económicos. Es decir, crisis económica, auge económico, caída, sí, una pequeña depresión económica, recesión, vuelvo a subir. Digamos que la economía siempre se ha comportado como impulsos, un pequeño retroceso, vuelvo a subir, un pequeño retroceso, y esos ciclos de subir, bajar, aproximadamente pueden durar entre 30 hasta 50 años, pero normalmente en lo que hemos visto en las últimas décadas, 30 años ha sido el baremo aproximado, ¿sí? Entonces imagínate, no se puede hacer ni siquiera en
en un solo, digamos que rango temporal de ningún presidente, por ejemplo. ¿Sí? Pero el hecho de que yo busque decirle a alguien que lo vamos a hacer en mi mandato es una mentira. Es una mentira. ¿Ven? Porque simplemente no es viable. No lo vas a poder lograr, no vas a poder mover toda esa cantidad de dinero sin tener una repercusión en los siguientes dos factores que ya vamos a hablar, que es la inflación y los tipos de interés. Bien, entonces, recuerda, si el candidato te dice, no, vamos a empezar a invertir y todo esto, entonces como a que primera impresión uno dice, genial, porque si se va a invertir industria, pues mayor empleo disponible, por ende el país va a producir más, entonces un Producto Interno Bruto cada vez más creciente. Y suele ser ese su argumento, ¿verdad? Pues ¿qué pasa? Que cuando lo llevamos al mundo real uno dice, no, o sea, cuando tú vas a invertir y vas a montar la empresa, esa no se monta de un día a otro, ¿sí? Requiere tiempo y conseguir los empresarios y líderes de ese sector requiere años, años. Y posicionamiento en el mercado, tanto nacional como internacionalmente, requiere años. Obviamente, sí se deben establecer políticas que poco a poco vayan facilitando este acceso. Se debe favorecer el emprendimiento en el país. No solamente decir, no, nosotros vamos a poner el dinero, no, vamos a facilitar a los emprendedores ingresar a ese sector. Vamos a modificar los modelos educativos para que no salgan supuestamente representantes juveniles a preguntar en un debate cosas como, ¿usted cómo asegura que nosotros vamos a tener voz y voto en un futuro? Sino en lugar preguntar, hey, ¿cómo lo que tú dices se puede aplicar en este mandato? ¿Por qué no estás considerando la inflación? ¿Por qué no consideras el PIB? ¿Por qué no consideras los tipos de interés? ¿Por qué no consideras el escenario económico mundial en donde hacer ese tipo de inversión, entrando el mundo en este momento 2022 a una posible recesión económica mundial? ¿Por qué me estás hablando de gastar dinero? ¿Sí? Sabiendo que para ver los frutos de eso necesitamos demasiados años, ¿por qué no me dices cómo lo vamos a invertir en algo que dé mucha más estabilidad en este momento? ¿Ves? También tienes que considerar qué pasa en el mundo. ¿Listo? Noticias básicas, ¿no? Bueno, entonces, Producto Interno Bruto. ¿Listo? La producción que tiene un país. ¿Qué dicen los candidatos sobre cómo mejorar ese PIB? Obviamente necesitamos hablar de inversiones, claro, pero de forma paulatina. ¿Cómo me planteas un proyecto en el largo plazo? ¿Cómo me dices, vamos a empezar primero con la parte educativa? Vamos a empezar a reforzar esta parte educativa, los modelos educativos. Bien, porque es realmente increíble cómo los modelos educativos en los países tercermundistas son absurdamente arcaicos y se gradúan personas que no comprenden. O sea, si tú no eres graduado, genial, o graduada, genial, pero seguramente más de un universitario vea este video y no me dejarás mentir que si te hablo de Producto Interno Bruto, inflación y tipos de interés, no sabes qué es. Y no significa que tengas que estudiar economía, para nada. Es que tú comiences a comprender cómo funciona el mundo en el que vives para poder ejercer decisiones mucho más objetivas, por ejemplo, si quieres ser emprendedor, por ejemplo, si quieres conseguir un puesto de trabajo, por ejemplo, si vas a ejercer tu derecho al voto, que pueda ser consecuente con cómo todas esas decisiones se engranan. Bien, y no simplemente lo hagamos de forma emocional o después nos estemos justificando en que no hay oportunidades simplemente porque no conocemos estos factores. Y cuando votamos, pues votamos por el que jodía estos factores que estoy mencionando: Producto Interno Bruto, tipos de interés e inflación. Bien, entonces recuerda, Producto Interno Bruto, lo repito para que se te quede. La producción del país. ¿Listo? ¿Qué dicen los candidatos sobre la producción del país actual? ¿Cómo pueden optimizarla con relación a los valores anteriores? Bien, eso es fundamental. ¿Qué vamos a hacer para optimizarlo? Y cómo vamos a empezar a mejorar el uso de los recursos del país. ¿Listo? Eso es lo primero que evalúas para ver si el candidato tiene algo de lógica, bien, y conoce cómo funciona el Producto Interno Bruto del país en cuestión. Sabe cuáles son los recursos principales, digamos. Colombia, lo digo porque soy colombiano. Es simplemente un ejemplo. Si tú eres de otro país, bueno, es un ejemplo. Conozco perfectamente la economía de mi país. Soy trader profesional, soy inversionista profesional. Y bueno, no importa, no importa yo qué hago, pero comprendo perfectamente que, por ejemplo, el petróleo, ¿sí? Las negociaciones de petróleo en mi país, en Colombia, representan el 30% del Producto Interno Bruto, ¿sí? El 30% de la producción del país. Entonces, si sale un candidato diciendo que de golpe vamos a cortar la producción de petróleo para favorecer que empiecen a crecer otras industrias,
Ey, loco, o sea, vamos a cortar el 30% del ingreso del país. ¿Te imaginas eliminar todas las empresas de golpe? La cantidad de desempleo que eso va a favorecer es impresionante. Pero no, es que lo que vamos a hacer es que como las eliminamos, pues vamos a empezar a crear industrias en otro lado. Genial, sí, sí. Pero cuéntame, o sea, apenas eliminemos, de inmediato ya las otras empresas están montadas. Ya tienes un equipo, ya tienes toda una estructura arquitectónica y todo para que me digas, ok, movemos estos empleados de aquí a allá de un día a otro y ya no van a sufrir de desempleo. No, eso no va a pasar así. Entonces, si la persona dice que vamos a industrializar, que vamos a invertir, fabuloso, fabuloso. Pero tras del hecho viene a decir que vamos a cortar el Producto Interno Bruto actual, no tiene sentido. Las inversiones necesitan tiempo para madurar. No me puedes cortar de golpe, por ejemplo, en mi país, el petróleo. ¿Sí? Hey, loco, es cierto que debemos ir haciendo una transición hacia fuentes energéticas, digamos que de otro tipo. ¿Listo? Es cierto, pero es una transición, loco. Y más cuando la economía de mi país, por ejemplo Colombia, 30% de dependencia. Si no fuera por esa relación que tenemos con el petróleo, en este momento Colombia estaría en crisis financiera. Bien, no habríamos tenido el repunte y el crecimiento de más del 10%, ¿sí? No tendríamos el Producto Interno Bruto positivo que tenemos en este momento y la reducción de tasa de desempleo en comparación al mismo mes, ¿sí? En este caso, abril, que fue el que cerró, ¿bien? En comparación al mes de abril del año pasado. Tenemos una reducción en tasas de desempleo. Bien, si comparamos de un año a otro, es decir, hay un progreso. La industria, principalmente la petrolera, ha favorecido eso. Ahora, es verdad que debemos ir eliminando paulatinamente la dependencia con el petróleo, pero no lo podemos hacer de golpe. Así que, por ejemplo, en mi país hay un candidato que dice eso, no dice, hey loco, o sea, está bien que lo proyectes, pero que tú me digas que lo vamos a ejecutar de golpe es una locura. Es una locura. ¿Listo? Así que conoce cuáles son los puntos primordiales de los cuales depende la economía de tu país. Bien, no tienes que ser un experto en economía. Lo buscas en Google y ya. Y ahora, ¿qué dice esa persona sobre ese recurso fundamental del cual se sustenta tu país? Bien, principalmente en países de tercer mundo se ve esta dependencia con recursos naturales. ¿Por qué? Porque todavía no está la capacidad de industrialización avanzada. Y eso requiere, como ya lo expliqué, un par de ciclos económicos encima, un par de décadas. Pero bueno, lastimosamente, en la generación actual, millennials y postmillennials, es la generación de quiero todo ya, de vendemos éxito microondas, ¿no? De nos solucionan la vida. Maravillosamente. Y no, recuerda, Producto Interno Bruto. Bien, siguientes son mucho más sencillos. Tipos de interés. Los tipos de interés se refieren a los costos del dinero. ¿Cómo así, Julián? En todos los países existe un banco que se encarga de imprimir el papel moneda que tú y yo tenemos. Ese banco se llama Banco Central. Por ejemplo, en Colombia es el Banco Nacional de la República. Y este banco se encarga de imprimir el dinero, ¿sí? Lo imprime y se lo pasa a los bancos, vamos a decirlo, populares, es decir, a donde tú y yo podemos ir, ¿bien? Tiene otro concepto, yo sé, no falta por ahí el economista hater, este es un video para todos. Entonces, ese banco central que imprime el dinero, le pasa el dinero a un banco local, a ese banco público donde tú y yo vamos y pedimos una tarjeta de crédito, pedimos un crédito de libre inversión, pedimos un crédito rotativo, lo que sea. Bien, entonces, el banco central cuando imprime dinero, se lo presta, no lo regala, se lo presta a estos bancos locales, pero se lo presta a una tasa de interés. Bien, y según la tasa de interés que el Banco Central le impone a estos bancos locales, pues los bancos locales dicen, bueno, le tengo que pagar el interés al Banco Central. Y para que yo gane, pues tengo que entonces cobrar más tasas de interés al pueblo. Así funciona. Bien, entonces, ¿qué dice el banco local, ese banco popular? Dice, bueno, si el Banco Central me está cobrando, es un ejemplo muy burdo, me está cobrando un 2%, entonces yo voy a cobrar un 2,5% o un 3%. ¿Ves? Así funciona. Entonces, los tipos de interés es eso que los bancos centrales hacen para poner más caro, es decir, le cobran más a los bancos locales por prestarles dinero y por ende los bancos locales nos van a cobrar más, a ti y a mí, nos van a cobrar más intereses por sacar un crédito. Y a las empresas cuando busquen expandirse, les van a cobrar más. ¿Ves? Ahora, si por el contrario disminuyen los tipos de interés, ¿sí? El Banco Central ya cobra menos,
entonces los bancos locales nos cobran menos. ¿Sí? Si te das cuenta, esta cuestión es como una llave de agua, solo que es con dinero. Entonces, cuando incrementan las tasas de interés, se pone más caro. Los intereses son más altos. Y cuéntame, ¿tú sacarías un crédito con intereses más altos? Seguramente no, ¿verdad? Entonces, como son más altos, es como si estuvieran cerrando la llave del dinero. Ya no todos van a estar como muy motivados a sacar dinero de los bancos, ¿sí? Y recuerda que las empresas y la industria crece gracias al apalancamiento que dan los bancos, ¿sí? Entonces, en ese momento se empiezan a regular un poco, se empieza a calmar un poco las inversiones, se empieza a detener paulatinamente la economía, porque ya no existe tanto dinero. ¿Listo? Ya no está tan fácil, ya no es de tan fácil acceso. Ahora, cuando bajan las tasas de interés, se pone muy barato sacar un crédito. Se pone muy barato si tú eres empresario, pedirle un crédito al banco y montar tu emprendimiento. Si tú ya tienes tu empresa, bien, y quieres expandirla, pues se vuelve más barato expandirse. ¿Sí? Y asumes el riesgo con mucha más tranquilidad. Entonces, cuando bajan las tasas de interés, es por el contrario como si abrieran la llave del dinero. ¿Listo? Esto se denomina política monetaria restrictiva cuando busco incrementar las tasas de interés para que sea más caro sacar un crédito y por ende ya no se esté dando tanto dinero, digamos que ya no ande tanto dinero circulando. ¿Bien? Y las políticas monetarias expansivas, perdón, es cuando bajamos las tasas de interés para que todo el mundo pueda sacar un crédito y ahora vamos a ver mucho más dinero en el mercado. ¿Listo? Profe, listo, ya lo entendí. ¿Y eso qué tiene que ver con, con la cuestión de escuchar a un candidato presidencial o alcaldía, lo que sea, lo que está prometiendo? Pues cuéntame, él está hablando, o ella estará hablando de cómo invertir en el país. Recuerda, Producto Interior Bruto, ¿no? Cómo invertir para mejorar la producción del país. Genial. ¿Ese dinero de dónde lo va a sacar? Primera gran pregunta. Si ya te expliqué que si lo coge de las partes privadas y ahora lo quiere manejar él, es una idea socialista y simplemente se lo van a robar. Porque recuerda, corrupción hay en izquierda o en derecha. ¿Listo? Y ni tú ni yo vamos a poder regular eso. Nadie le va a poder decir nada. Bien, en el capitalismo también roban. ¿Sí? En la idea de derecha también roban, pero el gobierno está más restringido. Bien, dejando eso claro, entonces dicen que van a invertir. Listo, ¿de dónde van a sacar la plata? Un socialista dice, no, vamos a quitarle el dinero privado y lo vamos a coger y nosotros lo vamos a manejar. Es decir, ahora el gobierno va a manejar el dinero del país. Se lo van a robar. ¿Sí? El capitalista dice, ok, vamos a favorecer, ¿sí? Vamos a favorecer la propiedad privada, vamos a favorecer que las empresas sigan creciendo. Entonces, el crecimiento empresarial e industrial y los impuestos que se imparten, bien, igual siguen estando segmentados. La clase pobre se encarga de pagar IVA, todos pagamos IVA, pero los impuestos más altos, Nuevamente, declaración de renta, gravamen por movimiento financiero, ingresos por ganancia extraordinaria, el impuesto al patrimonio o a la riqueza. todo eso lo seguirán pagando solo los ricos, ¿sí? Y nunca va a cambiar. Mientras que en el socialismo al comienzo le cobramos duro a los ricos, cuando se van del país, ahora le tenemos que cobrar duro a los pobres. Entonces, como que no es tan equitativo, ¿cierto? Bien. Bueno, entonces, en la parte de capitalismo, en la parte de derecha, dicen, bueno, el dinero va a salir de la industria, ¿sí? El dinero va a salir del avance económico, de que el pastel se siga expandiendo, ¿ok? Y bajo esa idea, como son las empresas las que van a estar liderando la expansión, el gobierno no puede llegar a joderlas porque es propiedad privada, ¿sí? Pues paulatinamente, es verdad, se va a dar el progreso de una forma más sostenible en el capitalismo. ¿Por qué? Porque el gobierno no va a poder decir, imprimamos dinero a lo loco. No. De hecho, el gobierno va a estar muy restringido y no va a poder de por sí decir en dónde se invierte totalmente el capital. No, sí va a poder dirigir inversiones, pero no en su totalidad. ¿Listo? Porque no va a ser el dueño del pastel. ¿Recuerdas? Mientras que en la parte de la izquierda, sí, yo soy dueño del pastel, así que si yo digo que vamos a sacar plata, le quitamos a los ricos se van, le quitamos a los pobres ya no tienen, entonces le decimos al Banco Central, hey, loco, ya los pobres no tienen, imprímeme más billete. Y el Banco Central va a decir, bueno, pues tenemos que ayudar la economía. Comienza a imprimir más billete. Y vamos aquí con la gran cuestión, porque tú podrías decir, ah, no, Julián, entonces, pues
si el socialismo puede imprimir más billete, pues lo imprimimos y ya. Y todos tenemos dinero y ya. Y así evitamos eso de la derecha, que solo las empresas crecen y solo los ricos crecen y que esa desigualdad entre ricos y pobres y que no sé qué. Podría parecer, ¿cierto? Te voy a explicar rápidamente lo que quiere decir la ley de oferta y demanda. Antes de continuar, recuerda darle like a este video, comentar, suscribirte si este video te está gustando y hazme saber en los comentarios si pues este contenido te gusta. Bien, recuerda que en este canal de finanzas personales también vas a encontrar mucho más contenido sobre educación financiera. Muy bien. Dejando la publicidad política pagada, continuamos. Oferta y demanda. Te lo voy a explicar con un ejemplo para que me lo entiendas. Bien, si tú estás en tu barrio, en tu cuadra, en tu manzana, como lo digas, y supongamos, vamos a suponer que todos quieren unos zapatos específicos. Unos zapatos específicos están de moda, ¿bien? Y resulta que tú te das cuenta de eso. Tú dices, uy, todos quieren esos zapatos. Y montas ese negocio de zapatos. Pero eres el único en esa zona que vende esos zapatos o la única que vende esos zapatos. Todo el mundo está desesperado por esos zapatos, ¿bien? Quieren comprarlo, hay una demanda, hay una necesidad latente por esos zapatos. Y tú eres el único que los ofrece, tú eres el único que los vende, tú eres el único que brinda oferta de esos zapatos en ese lugar. ¿Tú qué vas a hacer con los precios? ¿Lo vas a poner barato o lo vas a poner caro? Algo que todo el mundo quiere y tú eres el único o la única que lo tiene. Seamos sinceros, lo vendemos más caro. Si alguien no te lo quiere comprar, tú tranquilo que llegará alguien que sí lo compre, porque todo el mundo lo quiere. Así que no te preocupas en hacer promociones, no, todo el mundo quiere lo que tú vendes. Es como Apple, todo el mundo quiere una marca Apple, así sea muy cara. Todo el mundo quiere tomar Coca-Cola, así cada vez suba el precio de Coca-Cola, ¿cierto? Existe una oferta muy pequeña y una demanda brutal, en este ejemplo de los zapatos, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa si después de unos 2, 3 meses te das cuenta que salen 2, 3 y hasta 4 negocios más de los mismos zapatos en ese mismo barrio? Pues que ahora, aunque todos en ese barrio siguen queriendo esos zapatos, bien, pues tú ya tienes competencia. Así que ya no puedes ser tan estricto con los precios. ¿Ok? Porque si son los mismos zapatos y tú a mí me los das un poquito más caros, me voy al de al frente que me los cobra un poquito más baratos y se los compro a él. Y ya. ¿O no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a jugar con los precios, las promociones. Tengo que comenzar a dar valor agregado, bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo pasé de ser el único que ofrecía esos zapatos. Ahora en este momento somos 4 negocios los que ofrecemos la oferta, los que ofrecemos esos zapatos. Y la demanda, las personas que los quieren, sigue siendo la misma. Estamos en el mismo barrio. La misma cantidad de personas quieren los zapatos, pero ahora somos 4 negocios ofreciendo los zapatos. Entonces el precio, cuando la oferta de algo incrementa, ¿sí? Cuando ya no soy el único que lo ofrece, sino que muchas más personas lo ofrecen, ¿bien? ¿Qué tengo que hacer para que mi competencia no me quite? Pues bueno, tengo que empezar a jugar con los precios, así que el precio va a disminuir. Cuando la demanda es alta y la oferta es pequeña, cuando yo era el único que vendía, yo podía poner el precio caro. Ahora, cuando somos varios los que lo ofrecemos, el precio cae. Bien, Julián, ¿esto qué carajos tiene que ver con lo de la elección de un candidato, por ejemplo, presidencial? Pues si este candidato nos dice, o candidata nos dice, no, vamos a invertir, vamos a quitar dinero privado para que el gobierno lo gestione, socialismo. Ese dinero se va a acabar. Cuando se acabe, ¿de dónde vamos a sacar? Ya los ricos ya no van a estar. Porque los jodí con impuestos, ahora se fueron. ¿Sí? Ah, marica, pues saquemos del Banco Nacional. Y el Banco Nacional empieza a imprimir dinero. Entonces, imagínate el dinero del Banco Nacional como los zapatos que yo vendía. ¿Ves? Cuando existe demasiada impresión de dinero, cuando existe demasiado papel moneda de alguna economía en cuestión, este papel moneda cada vez se devalúa más. ¿Por qué? Porque las personas que lo solicitan son los mismos, los que viven en ese país. La cantidad no cambia, ¿sí? Pero la oferta de dinero, la cantidad de impresión, hace que el precio se devalúe por la oferta y la demanda. Ya no soy el único que vende los zapatos, sino que ahora somos 4 vendiendo zapatos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya no se imprime poquito dinero, sino se imprime en cantidades absurdas.
¿Listo? Y resulta que los únicos que quieren ese dinero, pues es la economía en cuestión, el país de la economía en cuestión. Seguramente a los países de afuera no les interesa esa divisa. Bien, si incluso Estados Unidos ha tenido una depreciación del dólar tan brutal, la puedes buscar en internet. Igual te voy a dejar por aquí, en este momento saldrá como la foto y comprendamos que es la potencia del mundo. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Imprimieron más y más dinero de forma descomunal, haciendo que su propia moneda se devaluara. Entonces, una idea socialista es, ven, imprimimos más dinero, supuestamente, para el progreso de la economía. Ey, loco, no me puedes decir eso, no me puedes decir eso, porque el valor de la moneda se va a depreciar mientras tú me dices que esas inversiones van a estar andando, que supongamos que llegue a ser verdad y el gobierno no se lo robe, bien, loco, no puedes optimizar una industria en un par de meses, pero sí puedes llevar una divisa. Que la divisa es el nombre técnico que se le da a una moneda. Digamos, una divisa es un peso colombiano, es el dólar, es el yuan, ¿sí? No puedes optimizar el valor de una divisa en un par de meses, pero sí lo puedes llevar al piso por imprimir cantidades absurdas de dinero que vas a utilizar para invertir. Y las inversiones necesitan tiempo. ¿Ves? Entonces, dejando eso claro, comienzas a conectar lo que esta persona me está diciendo de cómo va a invertir, cómo lo va a hacer, cuánto tiempo puede durar y de dónde va a sacar el dinero, va a afectar la inflación, claro, ¿sí? O no. Pero ¿qué es la inflación? Ya vamos para allá. Pero recuerda, te lo acabo de explicar. Inicialmente ya te di el concepto de inflación, de una forma muy general, pero ya te lo voy a profundizar. Según vemos que esta persona habla del Producto Interno Bruto, ¿cómo va, de dónde va a sacar el dinero? Cuando lo vaya a invertir, ¿qué va a hacer? ¿Le va a pedir entonces al Banco Nacional o va a aparecer mágicamente el dinero? Obviamente va a tener que pedir al Banco Nacional, va a tener que imprimir mucho dinero de esa divisa. Y por ende, en un par de semanas o incluso en un par de meses, una divisa se puede ir al piso. Caso Argentina, Chile, Venezuela, Cuba. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, en Latinoamérica. El punto es que si buscamos incrementar esa impresión de dinero, pues voy a tener que bajar las tasas de interés para poder imprimir más. ¿O no? Eso es lo que supuestamente debo hacer. Debo abrir la llave del dinero, bajar las tasas de interés, que no sea tan caro, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer el gobierno con ese dinero? Invertir y la inversión necesita tiempo para madurar. El exceso de impresión va a hacer que en un par de días la divisa se vaya al piso. Así que no me puedes decir que vamos a invertir de un día a otro y que esa inversión se va a dar de una. Sí, va a crecer ya y simplemente no va a afectar, por ejemplo, al desempleo. Pero bueno, Julián, y la inflación, que ya es el último aspecto. Y ya con esto finalizamos el video. La inflación. Cuando yo comienzo a perder el valor de la moneda, ¿sí? Cuando comienzo a perder el poder adquisitivo de la moneda, bien, entramos en un proceso de inflación. La inflación es básicamente el alza o la reducción, que se llama deflación, el alza o la reducción de los precios que tienen los bienes, los servicios, los productos de la canasta familiar. Un ejemplo, ¿recuerdas, colombianos, cuando el pan, ¿sí?, costaba 50 pesos? Comprabas un pan. Bien, en este momento ese mismo pan cuesta 250 pesos. ¿Listo? Entonces es un incremento brutal en el precio. Ese incremento en el precio se llama inflación. Por ejemplo, chocorramo. ¿Cuántos de acá, y déjamelo saber en los comentarios, compramos un chocorramo a 500 pesos? Y en este momento lo encuentras en 2.000 o hasta 2.500 pesos. ¿Ves? Ese incremento en los precios se denomina inflación y por el contrario la deflación es cuando los precios de los bienes, los productos, los servicios empiezan a caer, ¿sí? Empiezan a caer, que eso tampoco es tan positivo, ¿sí? Pero ya por ahora que comprendamos que la inflación es cuando las cosas se ponen más caras y la deflación es cuando empiezan a perder, digamos que ese costo. Julián, ¿por qué las cosas se ponen caras? Es la pregunta que te estarás haciendo. Justamente por lo que te acabo de hablar. Cuando se imprime más dinero, como existe mayor oferta de esa moneda y no hay ningún otro país que le interese, bien, esa moneda empieza a perder su valor en comparación a otras divisas, empieza a perder su valor en la economía del mundo. Nosotros no podemos pensar que un país existe por sí solo. Ningún país podría hacerlo. Participamos en una economía mundial. Bien, entonces comprendiendo eso, importación, exportación, obviamente como existe demasiado papel moneda, va a empezar a perder su valor
y los costos de las cosas que compramos, bien, va a parecer que están más caras. No, lo que pasa es que el poder de la moneda se devaluó. El poder adquisitivo, lo que yo podía comprar con esa moneda, está perdiendo valor. Ahora, si a eso le sumamos eventos como lo de Rusia y Ucrania, el conflicto, que hace que se dé más escasez de ciertas materias primas, que eso sí incrementa el precio de las cosas, pues ahora eso súmale que a un país le dé por imprimir mucho dinero. Entonces, ¿hay una razón para que en el mundo estén las cosas más caras? Sí. Y ahora a un país le da por imprimir cantidades absurdas de dinero, supuestamente porque la persona está prometiendo la inversión extraordinaria, bien, de dinero que mágicamente va a sacar. Entonces, si ves cómo debes conectar, en el mundo las cosas están poniendo más caras por ciertas situaciones macroeconómicas, macropolíticas, sociales. Y el país en cuestión le da por imprimir más. En el corto plazo, muy corto plazo, un par de semanas, simplemente la economía se va al piso. Y cuando se va al piso, no la recuperas, o por lo menos hasta cuando nuevamente el ciclo económico mundial suba. Es decir, hasta cuando salga de recesión existe una posibilidad. Y eso puede durar un par de años. Años. Te puedes tirar una economía en semanas o en meses, pero recuperarla te puede implicar años, décadas. ¿Ves? Por eso las ideas socialistas que dicen que todo lo vamos a hacer ya y vamos a cambiar el mundo ya y vamos a invertir ya y vamos a eliminar esos recursos que están en contra del medio ambiente de golpe y vamos a invertir en industrias para optimizar la productividad de los recursos naturales y que suena muy lindo, vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres porque debe haber igualdad. suena muy lindo, pero cuando lo empiezas a aplicar, loco, o sea, no tiene sentido lo que me estás diciendo. O sea, tú subes y en 2, 3 meses la economía se fue a la mierda. ¿Sí? Aunque tus ideales suenan muy lindos, llevarlos a cabo en el mundo real no tiene sentido. No estás respetando la ley de oferta y demanda, no estás respetando cómo funciona el Producto Interno Bruto, no estás respetando cómo se deben modificar los tipos o las tasas de interés, bien, y por ende eso cómo va a afectar a la inflación, al poder adquisitivo de las personas. Simplemente los vas a entrar a joder, ¿ok? Aunque realmente intentes aplicar lo que dices, no tiene sentido que eso se busque hacer en un rango de tiempo tan pequeño. Lo que sí tiene sentido es comenzar a invertir en la educación, comenzar a favorecer el emprendimiento, comenzar a favorecer, ¿sí?, los rangos de impuestos, disminuir ciertos impuestos o controlar el IVA, establecer estrategias para que la inflación sea menor en el país, ¿bien? Para que no exista tanto papel moneda. ¿Listo? Regulémoslo un poco, modifiquemos un poco los tipos de interés, no de forma muy brusca, porque entonces impedimos que las empresas crezcan, porque se les hace más caro sacar un crédito. Bien, más bien financiemos a esta parte empresarial existente para que se expanda. ¿Listo? Conseguimos más puestos de trabajo, capacitemos a las personas que se encuentran sin empleo, pero que no entran en la categoría de desempleados, porque no cumplen con las condiciones para poder emplearse, principalmente condiciones intelectuales. Entonces favorezcamos los modelos educativos, bien, favorezcamos los esquemas de salud, ¿cierto? Eso proyectado en el largo plazo es lo que debes estar buscando en un buen candidato, ¿sí? No que te prometa el cielo y la tierra, ya, porque eso no existe. ¿Sí? Mujeres, cuando ese hombre te prometió el cielo y la tierra, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasa la mayor cantidad de veces? ¿Listo? Así que bueno, de eso tan bueno no dan tanto, es totalmente cierto. Debemos aprender a ser objetivos, señores. Recuerda, conectar las cosas, comprender cómo esto va a afectar las tasas de desempleo, el crecimiento de la industria, cómo estas ideas que parecen muy utópicas y que supuestamente buscan la igualdad, lo que va a hacer el ejecutarlas es afectar la inflación, las cosas se van a poner más caras, toda esta crisis económica de que los empresarios se irían, los impuestos empezarían a tomarlo las personas pobres, se empezaría a imprimir cantidad de dinero supuestamente para ayudar a las personas, eso va a generar una mayor inflación porque el poder adquisitivo de la moneda cae, ¿bien? Y ahora imagínate, a eso le sumamos el conflicto mundial que tenemos por cierta cuestión sanitaria, que no se puede decir porque me metan el video, y tras del hecho, el conflicto en Europa. Bien, y ojo, porque nadie le está prestando atención al conflicto de Asia,
entre China y Taiwán, que también afectará. Y también lo que está sucediendo en China. Esta restricción tan brutal. Todo esto que hace que las cosas se pongan más caras y llegar un candidato a decir que estas ideas utópicas las va a ejercer de una vez, lo que va a hacer es que en par de semanas la economía se tumba. Bien, se tumba. ¿Listo? Por eso comprende toda esta situación. Ok, lo que usted me está diciendo suena muy lindo, pero aplicarlo no tiene sentido. Lo que me dice este candidato no suena tan lindo, pero son los primeros pasos para poder llegar a ese ideal, ¿sí? Y son pasos coherentes, son pasos consecuentes a lo que está sucediendo en el mundo, ¿bien? Y que no van a afectar de una forma brutal, sino que por el contrario nos van a ayudar a sortear la situación actual, como por ejemplo la potencial recesión que ya estamos a pelo de posiblemente afrontar. Vemos eso por ahí. Esta es la razón, por ejemplo, en que países como Colombia, eh, pues bueno, nos categorizaron como un país de alto riesgo de inversión, inversionistas están yendo, tasas de desempleo incluso eh, poco a poco han ido incrementando porque muchos inversionistas extranjeros han decidido salir, eliminar sus proyectos empresariales en el país. Eso no lo mencionan. ¿Todo por qué? Porque en este caso en mi país está punteando, ¿sí? Un candidato socialista. No voy a decir el nombre porque después, ay, no, no, tú verás por quién votas, bien. Pero si este candidato que está punteando, tú consideras que tiene coherencia lo que dice, que es muy lacónico, muy elocuente, bien, pero poco intelectual realmente, ¿sí? Lo que dice tiene sentido con lo que es Producto Interno Bruto, tipos de interés, inflación, deflación, la relación con la tasa de desempleo, el contexto mundial. Si tú crees que tiene sentido su plan de gobierno para encaminar a la economía al crecimiento en el largo plazo, no mañana, porque eso no existe. ¿Sí? No se puede nivelar, no se puede lograr nada en la vida de un día a otro, o sea, por favor, bien, pero que realmente va a encaminar la economía de nuestro país, en este caso Colombia, a un futuro próspero en el medio y largo plazo y no prometiendo las cosas fáciles mañana, ¿sí? Si tú comprendes que para ti hay una compresión, hay una coherencia entre lo que dice y lo que acabas de aprender en este video, genial, genial, vas a sentirte muy tranquilo al momento de votar, ¿bien? Y vas a tener todo el derecho en algún momento de argumentar tu posición y también vas a tener argumentos sólidos, no emocionales, y también pues en algún momento de quejarse porque ejerciste tu derecho con unos márgenes establecidos bajo lo que él dijo, lo que se podía hacer, había una coherencia, no lo estás cumpliendo, loco, y sí se podía hacer esto o esto es genial. Vas a tener una voz también posterior al voto, porque a veces nos quedamos solo con el voto y el derecho real está cuando ejerces el voto lo que viene después, lo que puedes hacer después de votar. ¿Bien? Esa es la llave que nos da el derecho del voto. No es simplemente ir y rayar, tachar una cara. ¿Bien? Es eso. Lo vamos a dejar por ahí de una forma muy, muy sencilla. ¿Listo? No quiero entrar aquí a sesgar, a decir, ay, no, es que este man apoya a un lado o el otro, no. Simplemente te expliqué cómo funcionan ciertos valores, cómo bajo ideas socialistas no tienen sentido. Bien, las ideas capitalistas también son corruptas, no se puede decir que no, pero recuerda, el pastel en el capitalismo puede crecer de forma más exponencial. En el socialismo el pastel de la economía no crece, se lo comen en muy poco tiempo. ¿Por qué? Por todo lo que te acabo de explicar con la promesa de que van a hacer crecer el pastel de forma extraordinaria, lo queman de un momento a otro y ya no hay chef, ya no hay persona, ya no hay pastelero que lo vuelva a hacer. ¿Ves? Creo que es una lección que nos deja la vida. El éxito microondas no existe. Así que pilas con esas promesas. ¿Listo? Asegúrate de lo que te prometen tenga coherencia con lo que aprendiste el día de hoy. Y si todavía no queda claro y tienes dudas, házmelo saber en los comentarios con muchísimo gusto. Voy a estar resolviéndolas. Podemos hacer otro video con una explicación incluso más sencilla si de pronto hoy no quedó muy claro. También te invito a revisar el video que voy a dejar en la descripción del video y también te estará saliendo ahorita en tarjetas, que es donde explico lo que es la estanflación. No quiero alargar más el video, ya que ya vamos ya casi para 50 minutos. Muchísimas gracias por tu tiempo, pero en ese video te aconsejo mucho que lo veas, es donde explico cómo se estanca la economía por el exceso de inflación. Si lo explico en este video, puede volverse un video un poco más largo, un poco más técnico, así que si esto te queda claro,
Si no, repásalo, bien. Si tienes dudas, házmelas saber y con mucho gusto. Cuando ya quede claro, te aconsejo que vayas a ver ese video. También recuerda que está en la descripción de este video, bien. Ese video donde explico qué es la estanflación, porque sería, por ejemplo, el fenómeno al cual Colombia se afrontaría si entra un gobierno socialista. No estoy diciendo nombres. Así que tú ve y evalúa los candidatos actuales, cuál para ti está presentando ideas socialistas, bien, y cuál para ti está presentando ideas capitalistas o cuál está como en la mitad de aquí, mitad de allá. Recuerda que existe un espectro político. Bien, bueno, eso por ahí. Recuerda que también en este canal vas a encontrar mucho más contenido sobre educación financiera, que es algo que nos falta definitivamente a todos, ¿sí? A todos, y principalmente siendo colombiano, lo menciono por mi propio país. Es cierto que en los modelos educativos nos falta demasiado acompañamiento en esta educación financiera y no es echarle la culpa a la universidad y esto, aquello, no, pues tú eres responsable de tu propia vida, loco. Así que en este canal vas a encontrar mucho contenido gratuito para que puedas apalancarte financieramente, para que puedas ir creciendo financieramente, bien, y nuevamente, de forma objetiva, aprender a tomar decisiones que pueden cambiar la dirección del país, como es el derecho del voto, ¿sí? Y no nuevamente de una forma emocional, porque pues lastimosamente no hemos contado con esa educación financiera y o política. Bien, entonces en este canal comparto bastante conocimiento, espero pueda ser de tu ayuda, espero este video haya sido de tu agrado. Si de pronto llegué a tocar cositas sensibles, en ningún momento fue con la intención, es directamente la idea de poder brindar un poco de conocimiento. Si quieres que toque algún otro tipo de tema o alguna cosita, házmelo saber en los comentarios, ¿listo? Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos. Chao, chao. ¡Ey, ey! Espera, espera, me faltó una cosita. Sí, bueno, ya justo estaba aquí revisando el video, ya que me lo envió la diseñadora y nos faltó un detalle. Sí, se me olvidó. Y es comentarte que debes revisar el historial de las personas que están postulándose, ¿ok? Según el grado de... ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo comprendas. Si tú vas a hacerte una cirugía, un caso hipotético, espero nunca pases por eso, pero si llegases a pasar por eso, una cirugía que debe ser a corazón abierto, déjame preguntarte lo siguiente. ¿Tú te dejarías operar, dejarías que la intervención la hiciera una persona que nunca ha hecho ese tipo de intervención? Hazme saber en los comentarios si la respuesta es no, porque desde mi punto de vista, no sé ustedes, pero creo que la gran mayoría de personas con algo de sentido común dirían, no, loco, me puedo morir. Debe haber una persona experta, ¿cierto? Lo más lógico, ¿o no? Bajo esa idea, cuéntame, por ejemplo, qué tan coherente es que una persona que se va a postular, un caso hipotético, a la presidencia, que es el cargo más alto a nivel político en el país, es el más alto, es el más importante, bien, pues no haya tenido ningún otro tipo de, digamos, expertise o de resultados prácticos, bien, durante su carrera política. Es como imagínate, vamos al caso, es lo mismo una persona que ha operado muchas veces y a todos se les han muerto a el novato que nunca ha operado. ¿Tú te dejarías operar por alguno de esos dos? Creo que la respuesta es no, ¿verdad? Los resultados es fundamental. ¿Ok? Ay, pero profe, es que debemos darle la oportunidad al cambio y todo. Sí, 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 claro. Vámonos al caso del ejemplo de la cirugía. Si alguna persona quiere volverse experto en este tipo de cirugía, pues ¿cómo debe empezar? ¿Operando a alguien? No, lo más probable es que lo mate. Sí, lo más probable es que se le muera. Bien, lo que debe hacer es primero acompañar a los expertos, ir observando, aprendiendo sobre la práctica del experto, asistiéndolo, poco a poco ir tomando un poco más de funciones y el experto pueda evaluar que lo está haciendo bien. Sí, hey, ok, lo estás haciendo bien, vamos a subir un poquito más hasta que poco a poco, bien, poco a poco va adquiriendo la habilidad. Bien, y el mentor, el experto, va poco a poco cediéndole más espacio hasta que ya por fin termina haciendo la operación solo, ¿sí? O sola, ¿verdad? Es lo mismo en la cuestión política. Si alguien se va a postular para presidencia, hey loco, no puedes llegar con, no, ténganme fe, no tengo resultados en nada, me fue muy mal en, no sé, como alcalde, en el Senado, en el Congreso, lo que quieras, en el cargo que tú quieras. Me fue muy mal allá, pero bueno, ténganme fe que ahorita en la presidencia sí lo voy a hacer bien. Normalmente
Este tipo de personas son las que hablan de una forma más embelesante. Bien, de las que más cautivan solo hablando, pero si aplicas todo lo que vimos te vas a dar cuenta que hablan estupideces y tras del hecho, si evalúas los resultados, loco, si lo han venido haciendo mal sobre cargos que son más pequeños, con una responsabilidad más pequeña, ¿ok? Y una carga psicológica, emocional también de la persona que la lleva a acción más pequeña. Cuéntame si la cagaste en eso, cómo te va a ir con una carga más pesada como lo es ser presidente o presidenta. Bien, es algo estúpido, así que obviamente si estamos hablando de elecciones presidenciales es fundamental. Ojo, presidenciales, es fundamental que las personas que se están postulando todas llevan un recorrido político, no llega ninguno sin experiencia. La cuestión es la calidad de esa experiencia. ¿Siempre lo han hecho mal? Si cada vez lo hacen mal, se han vuelto muy buenos en hacer las cosas mal, ¿sí? Los seres humanos nos volvemos muy buenos haciendo aquello que repetimos demasiado. Sea que eso dé un buen resultado o un mal resultado, nos volvemos cada vez mejores haciéndolo. Entonces, si por ejemplo fue alcalde o alcaldesa y todo el tiempo de mandato, todo lo que prometió lo hizo mal, pues ganó muchísima experiencia haciendo las cosas mal. Demostró que no puede, simplemente siendo alcalde de una ciudad o alcaldesa de una ciudad. Cuéntame, vas a gobernar una nación con ese tipo de resultados, tú te dejarías operar de alguien que, primero, ha demostrado que todas las personas que opera se le mueren, ¿sí? Y segundo, pues que se cuestionaría entonces su conocimiento real, porque si siempre la embarras, ok, un error, dos errores, no está mal, ok, todos cometemos errores, que de pronto no sé, en su cargo en el Congreso, o en el Senado, o en representando X o Y cosa, o caso clásico, alcaldes. Bien, es muy normal, por ejemplo, que en Colombia hayan tenido un rol por alcaldía. Bien, entonces, si fueron alcaldes en su tiempo, ¿qué hicieron? ¿Sí? ¿Qué hicieron? Ok, lograron resultados. Normalmente, pues no vas a encontrar un político que cumpla al 100%, pero ven, de ese 100% que proyectaste, de ese 100% de plan de acción, lograste un 80, un 90, un 70%. Bien, fabuloso. Ok, lo demás fueron errores, cosas que de pronto se salieron de control, que tuvieron que ver con factores externos, seguramente. Bien, porque recordemos que un país no se rige por sí solo. Bien, participa en una economía global. Ok, se entiende. Pero si de ese plan no se logró nada, bien, no se logró nada, se logran valores totalmente irrisorios que se encuentran candidatos así, y lo digo principalmente por mi país, bien, en Colombia hay candidatos que quieren ser presidentes y lo que hicieron en la alcaldía, de lo que prometieron, lograron un 2-3% así, es decir, dejaron la ciudad básicamente peor, ¿ok? Entonces uno dice, loco, cuéntame qué coherencia tiene que yo pueda confiar en alguien que ya se le dio confianza y la cagó, ¿sí? Que ha demostrado no tener la habilidad, no tienes la cualidad para ser un líder político, asertivo, para ser un buen gestor, para ser un buen administrador, con lo pequeño, que fue una ciudad. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer con lo grande que es el país? La vas a cagar. Bien, entonces evalúa siempre eso, el historial de los candidatos si hablamos de elecciones tan importantes como la presidencia. Es muy diferente cuando recién están empezando en su carrera política. Bueno, ahí sí ya entramos en un poco más de la fe, ¿no? De confiar en que está empezando, en lo que promete. Bueno, vamos a probar. Me gustan sus ideologías, me gusta su filosofía, me gusta que sus argumentos son coherentes con los valores que te enseñé, Producto Interno Bruto, tasa de interés, tipos tasa de inflación, que tiene coherencia y tiene en cuenta lo que está pasando en el mundo y cómo eso pues se debe tomar en consideración, ¿bien? En lo que está sucediendo en el país y lo que va a hacer, lo que va a hacer en la ciudad o en el pueblo en donde esté. Genial, por lo general empiezan por cargos bajos. Fabuloso. Entonces, démosle el voto, ¿ok? Y vamos a ver cómo nos va. Y según sus resultados, ok, esta persona no solo habla, sino que ejecuta las cosas bien. Bien, valga la redundancia. ¿Listo? Dejando eso claro, pilas con dejarte embelezar de personas que no tienen resultados. Cuéntame, ¿tú le creerías a un nutricionista obeso? ¿Tú le creerías o te dejarías hacer una intervención por un dentista sin dientes? ¿Tú aprenderías o colocarías a tu hijo, a tu hija en una escuela de fútbol con un entrenador que ni siquiera puede controlar bien el balón? No debe ser un futbolista profesional, pero obviamente debe tener cualidades básicas. ¿O no? ¿Sí? Así que bueno, no perdamos el sentido común,
simplemente por unas palabras. ¿Listo? Evalúa de forma objetiva todo lo aprendido en la clase y también pues revisa el histórico de la persona en cuestión según sus propuestas. Ok, usted habla muy lindo, pero muéstreme resultados. Resultados, papá. ¿Qué has hecho? ¿Sí? ¿Qué has hecho? ¿Te ha ido bien? ¿Te ha ido mal? ¿Qué tanto has cumplido? ¿Bien? Porque vas a pasar, en este caso, si hablamos de elecciones presidenciales, vas a pasar al cargo más importante. Vas a hacerte cargo del país. Lo que tú hagas puede mandar todo al carajo. Así que muéstrame tus resultados. ¿Listo? Ahora sí, ya no más. Ya no más. Aquí un poco más charlado, un poco más dialogado. Se me había olvidado esta partecita. Y nuevamente recuerda que si este contenido te ayudó, apoyarlo, darle like, compartirlo, comentarlo, para que nuevamente podamos ayudar a eliminar un poco esa ignorancia, lastimosamente que tienen muchas personas al momento de votar, porque bueno, no han tenido como esa oportunidad de poder aprender este tipo de cosas. ¿Listo? Bien, si quieres que toquemos otro tipo de temas, ya sabes, házmelo saber en los comentarios. Recuerda revisar el video sobre esta inflación, bien, que te va a salir ahorita al final. Y también revisar el canal de finanzas personales, que obviamente la educación financiera sigue siendo un punto clave también, y más en el momento coyuntural que estamos viviendo, una potencial recesión. Y ojo, porque los candidatos a presidencia deben considerar esa posible recesión. ¿Listo? Bien, eso. Nos vemos. Chao, chao.